Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio nuevamente para podernos encontrar en estas reuniones y así poder compartir más de la información que nosotros damos en búsqueda de la verdad y en ese camino de ser felices y sanos. Entonces, hoy nos hemos reunido para hablar acerca de unas naturalezas que tiene el ser humano, ¿cierto? Y para eso también vamos a usar una virtud, y es la virtud de la honestidad. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas en el común de la sociedad hablamos de que usted es deshonesto, usted no fue honesto, o esa persona es muy honesta, pero realmente no tenemos muy claro este término y más que todo del término la virtud. Entonces, ¿a ustedes qué les hace pensar que es la honestidad? La honestidad para mí es la verdad y lo justo. Ok. Así tenemos cada uno varios conceptos de honestidad y por eso es que a veces las personas no se ponen de acuerdo en realmente qué es ser honesto. En la escuela Yelva definimos honestidad como ser incapaz de apropiarme de algo que no me pertenezca. Y ahí yo debo de hacerme una pregunta. ¿A mí qué me pertenece? ¿Cierto? Para poder saber yo cuándo soy honesto y cuándo soy deshonesto. Entonces, ¿a mí qué me pertenece? Y eso es de lo que vamos a hablar un poco más para poder entender y poder practicar lo que es la honestidad. Y eso es lo que vamos a hablar de lo que son las naturalezas. Ya que el ser humano tiene 4 naturalezas y vamos a hablar de ellas porque pareciera que están ahí, pero las desconocemos y eso hace que nosotros fallemos en muchas de las cosas que hacemos en el día a día y en nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la primera. La primera es la naturaleza física, ¿cierto? El ser humano tiene una naturaleza física. Y entonces a esa naturaleza física, ¿qué le pertenece? Si nosotros somos un cuerpo físico de la biología, ¿cómo debería de estar ese cuerpo? Saludable. El cuerpo debe de estar saludable. Entonces a la naturaleza física le pertenece y le corresponde la salud. Entonces, en la definición que damos de honestidad, que es ser incapaz de apropiarme de algo que no me pertenezca, cuando yo me enfermo, estoy siendo deshonesto. Cuando yo no hago ejercicio, estoy siendo deshonesto, porque no estoy cultivando la salud física. Cuando yo me alimento mal, estoy siendo deshonesto. Entonces, aquí vamos a empezar a ver la importancia de saber estas naturalezas, qué le pertenece y corresponde a cada una, para poder guiarnos de esa forma y darnos cuenta de si algunas cosas las estamos haciendo de otra manera, de pronto que es la que sabemos hasta el momento, aprender qué y cuál es lo que debemos de hacer ahora, sabiendo esta nueva información, para poder así comenzar a darme lo que me pertenece y poder ir practicando esta virtud de una forma muy sencilla, ¿cierto? Entonces en la naturaleza física también, ¿qué más le corresponde? Le corresponde el cuerpo humano, sabemos que es 70% agua, o sea que si yo no tomo agua, estoy siendo deshonesto.
Porque aquí viene algo también muy chévere, si nos damos cuenta, todo lo estamos poniendo en mí. Porque si ustedes no son honestos con ustedes mismos, tampoco van a poder ser honestos con otra persona. Y vamos a empezar por acá. Entonces, hemos dicho que la alimentación, una alimentación saludable. En la escuela de Yelva sugerimos hacer la transición de la alimentación. Si algunos vieron el último video que subió el maestro Yelva, en donde habla de la alimentación, que el 60% de nuestra alimentación debe ser sustentada en lo que son las frutas, verduras, hortalizas, y el otro 40% en lo que es frutos secos, granos, semillas, ¿cierto? Para una alimentación más saludable, ir encaminándonos a esa alimentación que es de nuestro origen biológico, que es frugívora. ¿Vale? Pero no vamos a hablar mucho de ese tema, pero sí vamos a hablar de que debemos de comenzar a hacer esa transición de alimentación, que empezamos dejando las carnes, la sal, la leche, el azúcar, los huevos, y poder ir haciendo esos cambios. Entonces, a lo que llamamos el vegetarianismo, veganismo, crudo y vegano, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a una alimentación que es 100% con nuestra alimentación natural. Que nuestra alimentación natural es ser frugívoros. Pero en esos caminos es cuando nosotros debemos de empezar ya a preguntarnos y decir, ok, ¿cuál es mi alimentación? Y si no sé cuál es mi alimentación, así como en esta charla que estamos aprendiendo, aprender y estudiar un curso de cocina, estudiar realmente, que no sea el curso de cocina solo por aprender a cocinar, sino realmente aprender un poco más allá de qué debo de comer, cómo debo de comer y cuáles son las mejores formas para hacerlo, ¿cierto? Entonces, el beber agua, también no es solo beber agua por beber agua, sino cuál es la forma correcta de beber agua. Tiene una fórmula muy sencilla realmente, son 30 centímetros cúbicos por kilo de queso, por kilo de peso, perdón. En el cual, eso es para una persona sedentaria, de trabajo de oficina, que no hace mucho ejercicio. Cuando nosotros hacemos un trabajo un poquito más movido, o el clima en donde yo vivo es un poco más alto, ¿cierto? Esa fórmula va a aumentar y ya no va a ser 30%, 30 centímetros cúbicos por kilo de peso, sino 40 centímetros cúbicos por kilo de peso. Si yo hago deporte en el día, ¿cierto? Yo sí tengo mi rutina de hacer deporte, igual voy y trabajo eso. La fórmula es de 50 centímetros cúbicos por kilo de peso y ya así en adelante, dependiendo ya del si soy deportista, atleta, pero pues hasta ahí es donde una persona que hace deporte, que va al gimnasio, que hace sus caminatas diarias, hasta ahí debe de llegar para mantener una hidratación correcta y darle lo que le pertenece al cuerpo, porque el cuerpo es 70% agua, y si yo no estoy bebiendo agua, estaría siendo deshonesto conmigo, y de ahí en adelante, cuando yo empiezo a no ir con las naturalezas, o sea, en contra, hacer cosas que no le corresponden o no le pertenecen al cuerpo, me voy a enfermar. Y eso lo vemos muy comúnmente. Cuando yo como muy mal, me enfermo. Cuando no tomo agua, me deshidrato y puedo terminar hasta hospitalizado. Cuando yo no hago ejercicio, también me voy a enfermar físicamente. Entonces, esto es muy importante, aunque pareciera muy de ladito, que siempre lo hemos dejado ahí, porque pues ahorita vamos a ver las otras tres naturalezas. Uno dice, sí, ahí están, pero pues realmente no hemos hecho nada para hacernos cargo de eso.
Y por eso es que lo estamos explicando de esta forma, para que cada uno tenga como esas herramientas y decir, ok, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio, debo de tomar agua, debo de respirar de la forma correcta. Y por eso es que todas las charlas de la Escuela Yelva siempre estamos hablando de esto, porque por ahí empezamos. Empezamos por el cuerpo y después del cuerpo empezamos a trabajar la mente, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos una naturaleza mental. ¿Alguno sabe cuál es qué le corresponde a la naturaleza mental del ser humano? Entonces, a la naturaleza mental le corresponde la razón. Por eso decimos que el ser humano es un ser racional. Pero realmente, ¿qué vemos nosotros en la sociedad? Que somos impulsivos, irreflexivos, que pensamos después de actuar, que realmente después me arrepiento de lo que hice porque no pensé antes, no lo racioné. Entonces eso nos lleva a darnos cuenta que realmente será que el ser humano es un ser racional. Ahora, ¿la estamos usando? ¿Estamos usando la razón? Y a veces la gente dice, sí, es que uno tiene la razón, pero pues realmente no. A veces no usamos la razón de una forma adecuada. Entonces, como no usamos la razón, también es porque se nos olvida. A veces sí nos han enseñado, en algunos casos, en otros pues pasa por ahí encima, pero es cómo usarla, cómo tener un método para decir, ok, este es el método para usar la razón y no equivocarme, ¿cierto? Entonces, en la Escuela Yelva decimos que usar la razón se basa en el método científico. Entonces, para el método científico, ese también lo hemos visto pues en nuestra preparación estudiantil, que es que observar, ¿cierto? Obtener la mayor cantidad de información posible acerca de lo que yo necesito razonar en ese momento. Entonces, la observación, recolecto la información, después de eso compruebo la información, a ver si toda la información que yo recogí, si sirve para lo que yo voy a hacer en el momento, ¿cierto? Comienzo a hacer la síntesis. Después de la síntesis viene ya lo que es la mátesis, ¿cierto? Que es exponerle a un grupo de personas que saben del tema que yo necesito lo que yo creo. Lo que yo creo no, sino el resultado de lo que llevo hasta el momento. Y como ellos saben del tema, me pueden decir, ok, sí, vas muy bien, o no, usted está como perdido, te hace falta revisar esto o revisar aquello, y vuelvo a revisar y vuelvo a exponer. Lo paso después de eso por la experimentación, ya lo pongo en funcionamiento para darme cuenta si eso sí sirve o no sirve. Entonces, vamos a volvernos a la naturaleza física. Entonces decimos que hay que beber agua. Bueno, voy a beber agua como me están diciendo y comienzo a notar cómo se manifiesta eso en mi cuerpo, cómo voy a estar yo no solo física, sino mental y emocionalmente. Y ahí voy a tomar mis apuntes para poder hacer ese proceso racional. Entonces digo, ok, sí, me sentí mejor que antes que no tomaba agua. O no, yo siempre he tomado agua, pero yo no creo que eso sea tan importante. Ok, entonces voy a estar un día, 2 días sin tomar agua regularmente y lo compruebo y comienzo a notar qué cambios hay en mi cuerpo, qué cambios hay en mi estado emocional, qué cambios hay en mi estado mental, solo con el simple hecho de no tomar agua. ¿Ok? Y así empezamos a hacer ese proceso. Empezamos a usar realmente la razón basada en algo real, que es el método científico. Y cuando yo uso el método científico completamente, eso nos debe de llevar a una tesis cercana a la realidad, de decir, ok, tomar agua sí funciona, da salud, sí sirve, y no es tomar agua
De que no, yo llegué, entonces tengo que tomar agua, me dijeron que tome 2 litros al día, me los tomo de una vez para no tomar más agua en el día. Eso, ahí podemos ver que no se está usando la razón. Y aparte, entonces ya estoy yendo en contra de mi primera naturaleza, porque no lo estoy haciendo de la forma correcta. Entonces, de esta forma es que vamos a poder irnos entrenando en poder usar esa razón real de la mente, y usando este método científico es que ustedes le van a poder dar un sentido más al pensamiento, no actuar tan impulsivamente, de que le preguntan algo y usted sí, no, bueno, ¿sí? Entonces ni siquiera nos detenemos un momento realmente a hacer un proceso ordenado de pensamiento, sino que seguimos así, derecho. Nos podemos dar cuenta muy nomás con las personas. Somos tan impulsivos, ya nos estamos volviendo como un robot, que somos una respuesta automática. Nos encontramos en el ascensor con alguien, puede ser un vecino o el trabajo, y me dice, hola. Y yo le digo, hola, bien, gracias. ¿Y usted? De una vez yo respondo como si él me estuviera preguntando cómo estoy, y él solo me dijo hola, esperando a que yo respondiera. Porque ya tenemos esas actitudes y esas respuestas automáticas. Y al hacer esas respuestas automáticas, nosotros no estamos haciendo un proceso ordenado del pensamiento, no estamos usando la razón, y así cada vez nos vamos a volver un poco más. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que empecemos a tener un desorden mental. Cuando digo desorden es que vamos a tener la mente loca, porque me dicen algo y yo respondo automáticamente con una respuesta que ya establecí. Entonces por eso es que la mayoría de las personas, cuando nos dicen una palabra ofensiva, nos colocamos de mal genio, porque esa es mi respuesta automática. Pero si yo hiciera un proceso ordenado, me daría cuenta que yo no debo responder así. Que en vez de que yo me ponga de mal genio, puedo responder con otra acción. De pronto con una sonrisa, con un abrazo. Y eso lo van a ir decidiendo ustedes. Esto es muy sencillo, muy práctico, para poder ir mirando esas dos naturalezas y darme cuenta que cuando yo no uso la razón, yo estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Porque si mi naturaleza es usar la razón y yo actúo impulsivamente y reflexivamente es que a veces no es ni por instinto sino en automático, realmente que parecemos un robot, que nos ponen enter y uno de una vez actúa. Yo me estoy siendo deshonesto porque me estoy apropiando de algo que no me pertenece, que es cada uno de esos elementos, porque no le estoy dando a mi naturaleza mental lo que le pertenece, que le pertenece la razón. Entonces es de ahí de donde empezamos a hacer esos procesos ordenados, y realmente que nosotros los invitamos a que estudien, ¿sí? No de estudiar por sentarse a escuchar una clase o algo, sino realmente empezar a tomar apuntes y así hacer esos procesos y ir usando ese método científico con lo que nosotros les decimos, para que ustedes lo comprueben por ustedes y no sea porque nosotros les dijimos que es así y ya, ¿cierto? Entonces, la tercera naturaleza del ser humano, si se dan cuenta, recuerden que estoy diciendo del ser humano y no del cuerpo, porque el cuerpo tiene una, la física, ya, que es esto, pero el ser humano es un ser integral, es un ser completo, que nos atañe todo eso. Entonces la tercera es la naturaleza emocional. ¿Y cuál creen ustedes que es nuestra naturaleza emocional? Nuestra naturaleza emocional es la felicidad.
O sea que ese debería ser nuestro estado mental siempre. Que así deberíamos de estar siempre, en felicidad completa. ¿Cierto? Pero si nosotros vamos a usar la honestidad, nos damos cuenta, no estamos siendo felices todo el tiempo. ¿Y qué más pasa? Que como es un estado de la mente, ¿somos felices o no somos felices? No hay a veces sí, a veces no. No hay que, no es que estuve feliz un rato y después me puse aburrido. No, realmente no. Porque un estado de la mente real nunca cambia, siempre es así. Entonces, debemos de empezar realmente a mirar de qué forma yo aprendo una técnica de modificación de la conducta, de control emocional, para poder realmente llegar a esto, de la felicidad. Por eso nosotros aquí en la Escuela Yelva decimos, nosotros buscamos la salud y la felicidad, ¿cierto? Y enseñamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñando técnicas de modificación de la conducta. ¿Para qué? Para poder modificar esta conducta que tenemos desajustada en este momento y llevarla más a la conducta ajustada. Entonces, en la escuela, aquí nosotros, cuando ya se vuelven estudiantes, les enseñamos que la receta de la escuela, que la escuela tiene una receta para llegar allá, que no es que vamos a ser felices como, no, sonriendo. Y sí, eso ayuda, pero realmente, como venimos en un orden, ¿cierto? Eso no sería no le daríamos como ese uso a la razón, no estaríamos siendo racionales. Porque, ¿cómo somos felices? No siendo felices. No, eso no es así. Para llegar allá hay que hacer un trabajo. Por eso comenzamos a hacer este trabajo interno. Y a la naturaleza emocional, simplemente, aquí en la Escuela Yelva, con la receta que tenemos, es una receta de 5 pasos, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué nos lleva? El primer paso es es tener la independencia del carácter. O sea, ¿qué es eso? Pensar por mí mismo de manera autónoma y que nadie decida por mí. Entonces, si nos damos cuenta, para yo poder llegar a hacer eso, tengo que usar la razón, pero bien usada, porque si no, yo no voy a poder usar la razón. Cuando a mí me dice alguien, es que hay que lavarse los dientes, y yo me los lavo, porque él me dijo, yo no estoy usando la razón, no estoy pensando por mí mismo, entonces no va a tener independencia del carácter, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, porque no voy a ahondar mucho en la receta de la escuela, porque para eso ya hay que venir a estudiar o hacer los cursos que tenemos virtual para los que todavía no tienen planeado venir, pero pues podemos dar cuenta que saber esto de las naturalezas, como yo dije al principio, que parecía como muy normal, es importante, porque va a ser una guía para empezar ese camino que están buscando. Porque si están viendo la charla, si están conectados en este momento, es seguro que ustedes están buscando eso. Y es, nosotros en amor les damos estos sencillos pasos para que empiecen y se den cuenta con esto que es de a poquito y se decidan hacer ya los cambios más grandes. ¿Vale? Entonces, la naturaleza emocional, ser feliz, siempre, ¿cierto? Ahora tenemos la cuarta naturaleza, que es la naturaleza espiritual, que al parecer la gente dice últimamente que esa es la que tenemos más descuidada, pero realmente son las 4. Las 4 las tenemos muy descuidadas y hemos de empezar a hacer cargo de eso. A la naturaleza espiritual le corresponde algo muy sencillo, pero que para la gente aparentemente es muy difícil, que es amar.
Y ya, ¿cierto? Fácil. Entonces, ¿por qué digo que es aparentemente difícil? Porque realmente nosotros no sabemos qué es el amor. Y al no saber qué es el amor, pues se nos dificulta más. Cuando nosotros estamos en el colegio y estamos aprendiendo a multiplicar, se nos dificultan las multiplicaciones porque no sabemos. La ventaja es que nos están enseñando. Ahora es que no nos hemos dedicado a aprender qué es el amor real. No qué es el enamoramiento, que es lo que vemos en las parejas, ¿cierto? Romanticismo, cariño. Pero amor real, realmente muchas de las veces, y en casi todas, no hay. Entonces es ahí donde yo debo empezar a decidir y darme esa oportunidad de aprender sobre qué es eso. ¿Qué es el amor? ¿De dónde viene? ¿Será que si yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y al resto de la gente, sí estoy amando o no? Yo amo a mi pareja, pero a mis amigos no. Y con todas estas así preguntas, aún para que nosotros vayamos haciendo esas reflexiones y poder darnos cuenta de realmente por dónde vamos, e ir haciendo los ajustes, tomar esa decisión de aprender, ¿cierto? Entonces es cuando yo decir, uy, realmente no, yo no sé qué es eso. Y por eso es que uno dice, no, es que a mí me va mal en el amor. No, pues es como cuando a uno le va mal en una materia. Si uno no sabe la materia, pues nos va a ir mal, ¿sí? Y tras del hecho si nos confundimos porque pensamos que nos va mal en el amor, pero eso no es amor. Entonces más enredada la cosa todavía. Pero para llegar allá realmente debemos de hacer un proceso de ir aprendiendo, ¿cierto? Acá en la escuela tenemos un curso básico, pero que con eso, la verdad, uno tiene ya, si uno lo practica, tiene media vida arreglada, y si no es que toda, que es el curso del Tao del Amor. Tao es camino, o sea, es el curso del camino del amor, el Tao del Amor. Para aquellas personas que de verdad quieren aprender sobre eso y que realmente darnos cuenta que debemos de empezar por amarnos a mí mismo primero, para así yo poder amar a otra persona. Que yo debo de hacerme cargo de lo que estoy haciendo, de lo que no he hecho, ¿cierto? Entonces yo no me he hecho cargo de mi salud física, entonces ahora con estos simples pasos que dimos hoy, ya debo de comenzar a, uno, a hacer, y lo otro, a buscar, seguir aprendiendo sobre lo que me hace falta. Yo me doy cuenta que yo no hago ejercicio, pues debo darme cuenta, comenzar a no solo hacer ejercicio, sino porque como vamos a unir las cuatro naturalezas, es del ser humano. O sea, yo si uso una, usé esa. Y ok, no, yo me alimento bien, hago ejercicio, respiro, tomo agua. Pero si yo hago bien ese proceso para hacer lo que le corresponde a la naturaleza física, es porque si yo me estoy alimentando bien, estoy haciendo uso de la razón para saber qué tengo que comer. No estoy comiendo por comer, porque si no, no me estaría alimentando bien. Estoy haciendo el uso de la razón para saber qué ejercicios son los que yo necesito hacer y no los que me dijo el fisiculturista para ganar peso, pero es que no, yo no quiero ganar peso, quiero mantenerme físicamente sano. Quiero tener una buena movilidad, flexibilidad. Quiero tener un poco de resistencia para no subir unas escaleras y agotarme. Entonces debo de usar la razón. Debo darme cuenta también que si estoy comiendo y eso no me está dando una satisfacción, o sea, me está haciendo sufrir, es porque entonces no estoy integrando la naturaleza emocional.
porque realmente no he aprendido bien cuál es la base de la comida. De que me dijeron, tiene que comer frutas, verduras, no me gustan. Y entonces cuando yo digo no me gustan, estoy sufriendo. Y me las como obligado porque me dijeron. Entonces si vemos, no es que estén aunque hablamos de las cuatro, una por una, separadas, porque pues tiene cada una sus elementos, no están divididas. Para poderlas hacer correctamente y llegar a esto así como iniciamos de la honestidad, deben ir las cuatro conjuntas. Y ahí nos podemos dar cuenta que si nos alimentamos de la forma correcta, es porque usé la razón, entonces decidí cuáles son los alimentos que me van a dar más salud, entonces eso me hace feliz, pues me va a dar salud, ¿cierto? Me estoy alimentando mejor, y eso ¿en qué se va a reflejar? En que entonces me estoy amando a mí mismo. Este es un ejemplo corto, pero pues realmente muy sencillo para que podamos ver cómo es que encajan estas naturalezas en lo que es el ser humano. Y que realmente si una de ellas no está presente, también va a afectar las otras. Es una invitación también a que ustedes sigan aprendiendo, que no lo dejen solo ahí, sino que hay más profundidad. En la escuela por eso tenemos, como ya indiqué, el curso del Tao del Amor, para aprender básicamente qué es el amor, poder mejorar nuestras relaciones personales con amigos, familiares, pareja, con el hogar mismo, no solo la familia entera, sino con mi pareja, con mis hijos, con las relaciones laborales, que son muy importantes, ¿cierto? También el curso de cocina vegetariana está para poder aprender cómo tengo que comer, y no solo eso, sino las razones científicas que a veces nos interesan para yo saber qué comer, qué no comer, por qué sí, por qué no, a qué horas. Algunos mitos que nos han dicho y darnos cuenta que son falsos, que algunos de esos mitos de alimentación hemos estado engañados toda la vida y son solo mitos, que realmente no es verdad. Y siendo así, esto lo estoy poniendo así, que no es verdad, que le estamos creyendo a la gente porque sí, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos es así, nos dicen y uno hace así y va y hace y hace y hace y realmente cree a ciegas, pero nosotros no pedimos eso nunca. Por eso desde el principio les dije, lo hacen, lo comprueban y se dan cuenta si sirve o no sirve. Porque realmente cuando yo tengo esas creencias, así porque sí, yo no estoy siendo honesto conmigo mismo. Si vemos, hacer eso sería una acción en la que yo no estoy usando la razón, en la que yo no estoy siendo presente, sino dejo que otro tome la decisión. Y eso debería ser así cuando esa otra persona tiene un nivel de conciencia más alto que el mío. Como lo vemos en una escuela y un maestro, que el que toma las decisiones en la escuela es el maestro. En una escuela de espiritualidad práctica estoy hablando. Aunque en el colegio también el que toma las decisiones es el maestro y nos dice a nosotros que debemos de estudiar es en esa área, ¿cierto? El maestro también es el indicado, el que nos va a decir qué vamos a hacer. Pero la diferencia es que nosotros no le creemos al maestro. ¿Por qué? Porque lo que él nos dice a que hagamos, lo ponemos en la experiencia y dándonos cuenta de los resultados de lo que él nos dijo que hiciéramos, ya no vamos a creer en él, sino que vamos a confiar. Bueno, entonces eso es importante, porque así vamos a empezar a salir de ahí, de solo hacerlo porque nos dijeron, y entonces yo me quedo en eso y no, ¿será que eso es honesto?
realmente conmigo mismo yo hacer algo porque me dicen y ya. Que eso es lo que les estoy diciendo que hagan. Vayan y hagan lo que yo les digo. No, mentiras. Aunque la escuela les dice. Sino que no lo hagan por hacerlo, sino que lo hagan comprobándolo. Que hagan el trabajo. Que cuando les invitamos a cambiar la alimentación, que lo hagan ordenadamente, que tomen apuntes, que anoten cómo se sienten físicamente, emocionalmente, mentalmente ese día. Que no lo hagan por un solo día, porque por un solo día a veces no notamos mucho el cambio. Aquellas personas que pues llevan mucho tiempo en una alimentación, que lo hagan 15 días, un mes, y que el otro mes vuelvan a estar como se alimentaban antes, y con esos 2 meses de prueba puedan realmente tener los elementos suficientes para tomar una decisión más acorde, darse cuenta si lo que les han dicho es verdad o falso, si es honesto o es deshonesto, ¿cierto? Y así poderse hacer cargo de ustedes, que no tenga que venir a decirles el otro, es que hagan esto, haga aquello, sino que realmente ustedes, esa sea su responsabilidad y ustedes puedan ir dándose cuenta y poder ir naciendo eso de querer más. Yo quiero más para mí, ¿de qué? De salud, de felicidad, y así poder seguir estudiando, ¿cierto? Como ahora nosotros tenemos muy cerquita, a los que les interese, el curso de comunicación con los ángeles. Pero el curso de comunicación con los ángeles en la Escuela Yelva no es el curso de comunicación como la angeología tradicional. Les mostramos un poco, pero haciéndoles ver qué es realmente la angeología, que no es algo por allá lejos de nosotros, sino que realmente ellos están en nosotros también, que no es nada aparte de mí, porque si lo viéramos como que es por allá, una fuerza por allá que viene y me ayuda, y no, el ángel de la guarda, entonces no, el ángel de la guarda está ahí pendiente para cuando yo voy a pasar algo malo. ¿Será que es solo cuando es así? ¿Será que ellos solo están ahí para eso? Si es el ángel de la guarda y es esa divinidad más cercana a mí, porque es el que está a cargo de mí, ¿será que yo a él le puedo preguntar qué debo de comer? Que él me pueda decir, ok, tienes que arreglar esto, y yo pueda acudir a ellos como una guía práctica, así como lo estamos viendo en la charla de hoy. Que no sea, sé feliz, ¿no? Sino que sea una guía práctica para que realmente mejore mi vida. Y cuando lo vamos entendiendo así, que ellos son niveles de conciencia, que realmente no es nada por allá, que viene solo del cielo y baja en una nube para mí darme un mensaje de Dios, eso no es así. Y para poderlo entender, nosotros por eso tenemos ese curso maravilloso, para que ustedes se puedan dar cuenta de que todo el mundo se puede comunicar con su ángel de la guarda, con los ángeles. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacerlo, porque todos somos hijos de Dios y no hay ninguno excluido. Ok, también queremos decirles que el otro año, 2024, vamos a ir a España, ¿cierto? Así como este año fuimos a México, el otro año vamos a ir a España, y para eso, como nosotros, los que tenemos en España son ustedes, ¿cierto? Entonces queremos saber, que nos escriban, que nos dejen saber si ustedes en qué ciudades están, para así poder tomar decisión de a qué ciudad vamos a ir. Que a veces no es solo Madrid porque es la principal, sino realmente en cuál hay más aglomeración de personas que estén interesados en que nosotros vayamos, ¿cierto? A dictar la charla, a hacer esos procesos de sanación,
a que tengan ese contacto con el maestro directamente. Y para eso los que estén animados, que vivan en España y quieran hacerlo, los que tengan idea, hay algunos que se dedican a esto de organizar eventos, entonces que sepan, no, es que yo sé que aquí en esta ciudad donde yo vivo, en tal lado es donde se puede hacer las reuniones, nosotros queremos ir, la fecha todavía no está, pero sí sabemos que va a ser el otro año, que la idea es que haya alrededor mínimo de 50 personas. Entonces, queremos invitarlos a ustedes para que ustedes también sean parte de eso, que no sea como algo aislado, sino que realmente, como nosotros, si se dan cuenta, muchas de las veces decimos es familia, porque cuando empiezan a tener contacto con nosotros, nosotros los consideramos como eso, porque nosotros decidimos amarlos desde el primer momento. Entonces queremos que los que quieran o los que sepan, digan, no, yo conozco un salón, les voy a conseguir el número para que ustedes averigüen, o los que puedan averiguar también toda esta parte para la logística. Es muy importante para nosotros porque pues esa logística se facilita más estando allá, entonces, que hacerla nosotros desde acá. Entonces, para el que se sienta animado, el 2024 vamos a ir a España, que el que quiera nos puede escribir por directamente y allá nos estaremos viendo, ¿cierto? Hotel también si nos sugieren, es muy grato de nosotros poder recibir esta ayuda de parte de ustedes. Y sin duda alguna que queremos que la mayor número de personas se puedan ver beneficiadas con esta ida allá, para que sean más repetidas. Nosotros no lo hacemos muy repetido porque tenemos mucha demanda acá en la escuela, entonces hacer esos viajes depende de que vayan 3, 4 maestros de la escuela y que es por un tiempo, no 3, 4 días, ¿cierto? Entonces, debemos de organizar esto muy bien. Sin más, les damos las gracias a todos por haber asistido, por estar unidos con la escuela. Y vamos a terminar. Chin. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias y por finalizar la charla de la Escuela Yelva en la tarde de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien. Un abracito para todos. Saludes. Hasta luego.